Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Óscar Sastre, vicerrector de Desarrollo y Comunicaciones de la Universidad Finisterra, y a nombre de la universidad precisamente le damos la más cordial bienvenida a este lanzamiento de Diálogo de Conversos 2 de los autores Roberto Ampuero y Mauricio Rojas. Se trata de una oportunidad para compartir con ustedes y con nuestros amigos de la Fundación para el Progreso y del grupo editorial Penguin Random House en torno a la segunda parte de este libro que muestra la transición que dieron los autores hacia el liberalismo y en el que la conversación se centra en torno a un análisis personal del Chile de hoy. Y qué mejor momento, más oportuno, cuando se aproxima una de las elecciones presidenciales y parlamentarias más relevantes de la historia moderna de Chile. Como universidad, esta es una instancia que nos permite conmemorar los 7 años ya de la Cátedra Ampuero, que dirige nuestro profesor visitante Roberto Ampuero. Precisamente hoy veo muchas caras conocidas y seguidores de esta instancia de análisis político y social que se ha destacado desde sus inicios en el 2010 por abrir temas de discusión en la escena nacional a través de debates del más alto nivel y con la presencia de destacados invitados chilenos y extranjeros. Entre ellos, el escritor Jorge Edwards, el exministro Genaro Arriagada, los analistas Álvaro Vargas Llosa, Andrés Oppenheimer, Carlos Alberto Montaner, el sociólogo Eugenio Tironi, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda y el expresidente Sebastián Piñera. Aprovecho de saludar y agradecer la presencia de la exministra Carolina Schmidt, que dentro de unos minutos introducirá la nueva publicación de Roberto y Mauricio. No me quiero extender más y dejo a ustedes a Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias. Yo también seré muy breve, simplemente para darles la bienvenida a todos ustedes en nombre de la Fundación para el Progreso, que dicho sea de paso cumple 5 años de existencia este año, y a juzgar por la cantidad de público que está aquí para presenciar, ¿no es cierto?, el lanzamiento de Diálogo Conversos 2 de nuestros destacados Senior Fellow Mauricio Rojas y Roberto Ampuero. No lo hemos hecho tan mal, parece. Así es que primero quisiera agradecerles a ustedes por el apoyo que hemos tenido estos años. En segundo lugar, por supuesto, yo en lo personal agradecerle a Roberto y a Mauricio porque hemos dado una buena pelea estos últimos 4 años, ¿o no? Y la hemos pasado bien también. Y creo y consta que la historia a Roberto, Mauricio, a los que hemos estado en este combate por las ideas de la sociedad libre nos ha dado la razón en poco tiempo. Y gracias a Dios se ve una esperanza de que Chile pueda enmendar el rumbo de a poco o rápidamente, esperemos mejor, en no mucho tiempo más. Iván, muchas gracias por estar aquí. Nos conocemos hace muchos años. Poca gente sabe, pero yo partí en los medios con Iván Valenzuela, así que para mí es muy especial que esté él también presentando el libro. Y por supuesto agradecer también a la plana mayor de la Fundación para el Progreso. Tengo varios directores aquí de la Fundación que están presentes, gerente Armando Holzapfer, Alejandro Caja, que también colabora en la Fundación de manera muy activa. Así que de mi parte, simplemente desear que disfruten esta segunda versión de Diálogo de Conversos, en un momento en que tal vez todos habríamos pensado que el socialismo estaba muerto. Roberto y Mauricio nos advierten, a ver, cuidado, eso no es tan así. Ellos lo conocen mejor que nadie y han hecho un trabajo muy útil, creo yo, para despertar conciencia sobre lo que es esta amenaza que no muere nunca y que por lo demás tenemos tan presente en Venezuela, en otros países, que algunos aquí en Chile quieren imitar, increíblemente. Así es que nuevamente muchas gracias a Roberto, Mauricio, a Iván, a todos ustedes que están presentes y por supuesto los dejamos invitados a seguir participando en las actividades de la Fundación para el Progreso y ciertamente a comprar el libro, porque nosotros en la Fundación creemos en el lucro, no como otros. Así que esta cosa no es gratis.
Cómprense, sí, cómprense el libro a la salida, pero sobre todo por el aporte espiritual e intelectual que les va a hacer de cara a lo que viene, porque el desafío está lejos de ser superado. Así que yo los dejo ahora con la directora y editora de lo que fue esta obra de Random House, Melanie Josh, que está por aquí. Ahí. Así que, bueno, disfruten el evento y muchas gracias. Nos vemos pues. Hola, muy buenas tardes. Autoridades, amigos y amigas, en nombre de la editorial Penguin Random House, me es muy grato darles la bienvenida a esta presentación de Diálogo de Conversos 2, un libro en el que Roberto Ampuero y Mauricio Rojas continúan la conversación que iniciaron hace un año con enorme éxito de crítica y de ventas en el libro del mismo nombre. Al punto de que en ese momento Mario Vargas Llosa escribió que se lee con el interés y la curiosidad con que se leen las buenas novelas. Y continuó Mario Vargas Llosa en su artículo publicado en El País. Ambos autores hablan con extraordinaria franqueza y fundamentan todo lo que dicen y creen con experiencias personales, lo que da a su diálogo una autenticidad y un realismo de cosa vivida, de reflexiones y convicciones que muerden carne en la historia real y que están por lo mismo a años luz de ese ideologismo tan frecuente en los ensayos políticos, sobre todo de la izquierda, aunque también de la derecha, que se mueven en un plano abstracto, de confusa y ampulosa retórica y que parecen totalmente divorciados del aquí y del ahora. En este nuevo libro, los autores se encuentran felizmente en el mismo registro celebrado por Vargas Llosa, pero avanzan en su conversación al punto de abordar temas de candente actualidad, como el diagnóstico de la situación global, la evolución de Latinoamérica o el malestar del Chile actual. Antes de ceder la palabra a los presentadores, al periodista Iván Valenzuela y a Carolina Schmidt, muchas gracias por acompañarnos, y a los autores, quiero extender nuestro agradecimiento a la Universidad Finisterras y a la Fundación para el Progreso por impulsar esta presentación. Muchas gracias y que disfruten. Bueno, muy buenas tardes a todos, a las autoridades presentes de la Fundación para el Progreso, de la Universidad Finisterra, a nuestro querido moderador Iván Valenzuela y muy especialmente a los autores de esta gran obra. Idiotas. Así nos recuerdan los autores, llamaban los griegos a quienes no se interesaban por la cosa pública. Platón, por su parte, nos advirtió que el precio de desentenderse de la política era el ser gobernado por los peores. Claramente ustedes, distinguida audiencia, que nos acompañan esta noche, no son idiotas. Si hoy están aquí es porque entienden la relevancia de no desentenderse de lo público. Por el contrario, saben que lo público requiere de la atención, de la reflexión y de la acción de los mejores talentos de una sociedad. Diálogo de Conversos 2 se hace cargo justamente de esto, mediante una reflexión profunda de la sociedad moderna y de la política, una reflexión sin trinchera, realizada no solo por uno, sino por dos de los mejores talentos de nuestra sociedad, hombres de pasión, intelectuales liberales. Los conversos analizan el mundo de hoy, levantan los principales desafíos para la política futura y son capaces de cuestionar los comportamientos de su propia corriente, los liberales y la centro derecha. Aunque Mauricio reconoce que no le gusta que lo cataloguen de nada, justamente se señalan como liberales y de centro derecha. Se dice que las segundas partes no son buenas y en muchos casos esto es así. La satisfacción depende de las expectativas que se tengan. Cuando algo ha sido exitoso, como lo fue Diálogos de Conversos 1, las expectativas son altas y las segundas partes tienden a quedar al debe. Este no es el caso. Diálogo de Conversos 2
superó para mí con creces las altas expectativas instaladas. Es más, es un libro que me devoré en pocas horas y cuya visión y sensibilidad debo reconocer que me sorprendió. Quizás porque soy solo una integrante más de esta sociedad chilena que, tal como señalan los autores, anhela recuperar la verdadera capacidad de dialogar, de reflexionar libremente, sin miedos a disentir ni a cambiar de opinión. Según los propios autores, la principal sorpresa que trajo para ellos el diálogo de Conversos 1 fue el recibimiento de la gente, y en especial de los jóvenes, la necesidad de escuchar una conversación que no tuviera temor a reconocer y asumir sus propios errores, es decir, la necesidad de una verdadera comunicación, más allá de la defensa de nuestras trincheras particulares. En Diálogo de Conversos 2 uno encuentra ese diálogo refrescante por la honestidad y la serenidad de quienes han visto mucho y no necesitan demostrar nada, de quienes saben empatizar y comprender la pasión por cambiar el mundo y también el desgarro y desilusión de los frutos generados por las ideas que una vez se luchó. Si en Diálogos de Conversos 1 ese diálogo fue para analizar el pasado de Chile y las ideologías radicalizadas en el mundo a través del análisis biográfico de sus autores, en Diálogo de Conversos 2 esa conversación se enfoca en el presente y en el análisis de la situación actual, tanto global como chilena. Los conversos analizan libremente, pero en profundidad, los temas más candentes del mundo de hoy y los desafíos que enfrenta la política mundial y chilena para construir el futuro. En la era de la ilibertad, que también nos describen los autores en su libro, en un mundo donde la democracia participativa ya no es garantía exclusiva de desarrollo económico, en un mundo donde la revolución tecnológica mundial lleva a sociedades cada vez más fragmentadas, sociedades mosaicas que se vacían día a día de comunidad, de asuntos y visiones comunes y carecen de agentes aglutinadores, los autores dialogan sobre el gran desafío de la política futura: construir un sueño común que aglutine la valiosa diversidad moderna. En Diálogo de Conversos 2, los autores profundizan cómo esta actual pérdida de sentido de comunidad, de unidad, de confianza, son pasto seco para el surgimiento de los populismos. Populismos cuyo mayor peligro no radica en no poder cumplir o financiar lo que se promete, como muchas veces pensamos, sino que en la división irreconciliable de la sociedad entre buenos y malos, y la culpabilización de un tercero externo de todos los males que ésta enfrenta. Es en esta realidad donde los conversos llaman a un cambio que convoque. La urgencia debe estar puesta en formular un sueño que nos una. Un sueño debe tener épica, levantar sentimientos, generar emociones, tanto en la derecha como en la izquierda. Un sueño que podamos compartir. Los autores llaman a reflexionar. ¿Cuánta sensibilidad social hay entre los liberales? ¿O la sensibilidad social es patrimonio de la izquierda? Los conversos tienen ese espíritu de la izquierda de no estar conforme frente a la realidad, la capacidad de indignarse por lo que no está bien o por lo que hace falta. Los conversos en este libro levantan la voz, una vez más, en busca de una nueva reivindicación. La reivindicación a la cual nos llaman hoy es que sean los liberales, la centroderecha, la que se indigne por las cosas que faltan o no funcionan en nuestra sociedad. La política se trata del descontento y del futuro, no del pasado. ¿Por qué la derecha hacemos política tantas veces mirando el pasado?
Ante la crítica, este niño no pudo seguir sus estudios. Muchas veces nuestra respuesta es que antes habían 5 niños que no podían. Es bueno ver el vaso medio lleno y reconocer lo que se ha avanzado, pero es el vaso medio vacío el que nos debe indignar. Estamos dejando el futuro muchas veces en manos de la izquierda. La historia mundial ha demostrado que las sociedades donde no hay libertad se pierde la capacidad de crear, quizás la más verdadera esencia del ser humano y del progreso social. La caída del muro de Berlín demostró que tenemos mejores respuestas, pero eso no basta. Si no somos capaces de captar dónde están las injusticias, si no somos capaces de indignarnos por esas injusticias, si esas injusticias no nos duelen y no podemos sentir a los demás que nos duelen, no seremos capaces de construir un sueño común. Yo quiero contarles que en mi experiencia como ministra me tocó una vez ir a Bajos de Mena porque había habido un incendio y había muerto encerrado en su casa 3 niños, que las madres los dejan encerrados en sus casas mientras salen a trabajar para que no les pase nada. Y los niños habían muerto. Se creó una gran conmoción, estaban todos los medios de comunicación y fue algo muy terrible. Y yo me acuerdo haber llamado en ese minuto a un ministro compañero mío y haberle dicho, pasó esto, vente a Bajos de Mena, que pasó esto. Entonces este ministro me dice, Carola, lo que pasa es que no tenemos listo el plan aún para Bajos de Mena. Entonces yo le digo, ¿qué importa que no esté listo el plan? Ven a demostrar que te importa esto. ¿En qué minuto nos convencimos que la emoción era una debilidad? Les hago esta pregunta porque son los afectos, son las emociones las que mueven al mundo. Nuestra mayor fuerza movilizadora radica en las emociones. Es en la rabia, es en nuestra capacidad de indignarnos con la injusticia. Es en el dolor donde se genera nuestra mayor fuerza movilizadora. Mi abuelo me decía, cuando estaba vivo, me decía así, cuando joven no eres liberal, no tienes corazón. Pero si cuando viejo no eres conservador, no tienes cabeza. ¿Dónde está el corazón de los liberales? Muchos adultos de derecha nos preguntamos por qué nuestros hijos se identifican tanto con el Frente Amplio. ¿Qué hemos transmitido a nuestros hijos? Diálogo de Conversos 2 nos hace reflexionar de muchas cosas. A mí en particular me tocó fuertemente su reflexión sobre la relevancia de la pasión, de la épica que debe estar detrás de la construcción de un imaginario común, de un sueño que nos convoque más allá de nuestras valiosas diferencias, más allá de ser de izquierda o de derecha, más allá de nosotros mismos. Ese es el sueño que vale la pena. Ese es el sueño que tenemos que encontrar y ese es el sueño que tenemos que ser capaces de transmitir. Gracias a los autores por este tremendo libro. Excelente, Carola. Partamos, ¿no? Partamos con esta parte. Excelente discurso, Carola. No, lo digo en serio, fuera de la gafe. Un saludo a la gente que lo está viendo por streaming, porque no solo está lleno este salón, que es bien impresionante, desde acá se ve muy impresionante. Y supongo que a ustedes también les impresiona, Mauricio y Roberto, y de alguna manera les confirma la intuición que tuvieron al hacer este segundo volumen. ¿Cuál es la razón para haberlo hecho exactamente? ¿Cuál es la pulsión que hay detrás de este segundo diálogo? Mira, desde las primeras presentaciones, perdón, muy buenas tardes a todos y
Muchas gracias a la universidad, a la FDP, a Random House y a ti. Y no menos a Carolina, que me dejó muy emocionado. Así que, bueno, muchas gracias. Es lo que esperaba de ti, además. Mira, en esas primeras presentaciones recorriendo, la verdad es que estuvimos en 20 o más lugares, y en cada lugar, en 2 o 3 partes, surgían diálogos, más preguntas, inquietudes. Fue algo muy emocionante, gente de nuestra edad, pero también nietos de personas como nosotros, que venían a inquirir por una historia que no se ha contado bien, donde ha faltado muchos elementos, y que es una historia muy importante para todos nosotros. Y ya desde entonces nos decían, tienen que seguir dialogando, tienen que seguir abriendo este espacio, porque yo creo que muchas personas, muchos lectores, se involucraron en nuestro diálogo. O sea, no fue un diálogo de ellos, sino que de alguna manera penetraron en el diálogo, se sintieron parte de ello y querían seguir conversando. Y cuando cuando tenemos el privilegio de que alguien quiera leernos de esa manera, dialogar con nosotros aunque sea a la distancia, bueno, sabíamos que teníamos un deber, y ese deber lo cumplimos a pesar de que esta vez no pudimos contar con el maravilloso jardín de Roberto y la gentileza de Ana Lucrecia y las paltas y todas esas cosas y el cafecito rico que hace Roberto y bueno, todas esas maravillas, sino que a través de Skype, con la frialdad que tal vez eso reporta, pero ya con una relación entre nosotros dos que ha ido madurando. Diálogo 1 salió así, en el primer encuentro prácticamente, donde nos contábamos nuestras vidas por el interés de compararlas, porque bueno, como habíamos pasado periplos más o menos parecidos, era interesante. Este otro ha surgido ya más de entender que hay una cierta afinidad de pensamiento que permite el diálogo y que no llega a la obstrucción o a la pelea o esas cosas, sino que trata de ir construyendo a través de lo que el otro te dice, que generalmente te sorprende, y nunca nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a decir. Incluso en esta vez nosotros te dijimos, no nos gusta nada que nos digan qué nos van a preguntar, porque entonces muere esa espontaneidad que es tan importante. Roberto. Sí, gracias. Bueno, muy buenas noches. Yo antes de responder quisiera, entre otras cosas, saludarlos, pero también pedirle disculpas a quienes les estoy dando la espalda. Voy a tratar de no hacerlo. Quiero agradecer muy especialmente a la Universidad Finisterra por los 7 años de apoyo a la cátedra, por los 7 años de apoyo tremendo a lo que es este espacio para las ideas, que en el fondo eso es lo que ha sido la cátedra. Y quiero decir que en un país donde los gobiernos duran 4 años y el cargo de diputado dura 4 años, 7 años es ya una historia larga. Me siento muy feliz de eso. Creo que, y espero que por lo menos superemos el periodo de un senador. Así que quiero agradecerle a la universidad ese respaldo. Quiero agradecerle también muy especialmente a la Fundación para el Progreso, los años de experiencia, de trabajo conjunto, de lecciones que he tenido y de también valiosas amistades que hemos desarrollado dentro de la Fundación para el Progreso. Y también, bueno, a la editorial, ¿verdad? Y a sus editores, quienes han trabajado con nosotros. Y por supuesto quiero agradecer también a Carolina por esas reflexiones que me tocaron a mí, al igual que lo dijo Mauricio. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Solamente quiero decir una cosa con respecto a esa pregunta inicial. Quizás una de las cosas más atractivas o, yo diría, estimulantes y raras, ¿no?, es de pronto encontrarse en la vida con alguien que parece que fuese un espejo de la vida de uno. No es que hayan sido las vidas idénticas, pero de pronto descubrir y conocer, en este caso a Mauricio, y descubrir que habíamos hecho caminos tan similares, sin saber el uno del otro. Como esto realmente de mirarse en el espejo, de tener vidas paralelas, a uno lo sorprende, y después de empezar a conversar, y por eso surgió Diálogo de Conversos número 1, sobre esa experiencia, y descubrir que también los estados de ánimo habían sido semejantes. El entusiasmo, la pasión por la idea revolucionaria, marxista-leninista, el MIR, la juventud comunista. Después ese periodo de desencanto, descubrir lo que había sido un desarrollo paralelo también. Y después
la búsqueda de respuestas, cuando uno rompe con aquel dogma, con aquella, diría yo, filosofía atea, las búsquedas que uno inicia, la soledad en que se encuentra. Bueno, todo eso quiero compartirlo con ustedes porque, comentarles esto, porque para mí ha sido un impulso tremendo a la reflexión, ha sido también un camino para conocer a un excelente amigo y también ha sido un excelente camino para avanzar en la búsqueda, y sin que la coordinemos, de respuestas a nuestro país, a América Latina, al desarrollo, a los temas de la política, de las ideas políticas, y ha sido en ese sentido una gran empresa intelectual de la cual me siento muy agradecido y además me siento muy afortunado por todos estos factores que he mencionado. Yo tengo como no sé cuántas páginas de apuntes, de preguntas que podría hacer, pero como ustedes me propusieron que tocáramos de oído, yo quiero tocar de oído a partir del estupendo discurso de la Carola. Porque ustedes ya, parte del libro con ustedes analizando de una manera bastante crítica la revolución bolchevique en los 100 años de la revolución rusa, y ya en la página 38 ustedes advierten una debilidad de las ideas liberales o de la centroderecha, donde dicen que hay ausencia de oposición crítica, de indignación ante lo mucho que es inaceptable, y por lo tanto se sigue de ahí que de alguna manera la izquierda monopoliza el descontento y eventualmente, para usar las palabras de la Carola Schmidt, monopoliza la sensibilidad social. Quiero partir contigo, Mauricio, en esos términos, ¿qué respuesta pueden dar los liberales, las ideas liberales, frente a esa aparente falta de sensibilidad y aparente renuncia a todo un mundo de ideas y de sentimientos, sensaciones que parecen mover la política muy fuertemente? Bueno, es que mira, esto de ser el partido de los contentos y los satisfechos, los que defienden la mitad llena del vaso y dicen, bueno, con eso hemos progresado muchísimo y no ven el resto. Eso es profundamente antiliberal o aliberal. Y el liberalismo nació como un conjunto de ideas para cambiar el mundo, para crear libertades que no existían, para denunciar atropellos que vejaban la dignidad humana. Ese es el nacimiento del liberalismo en tiempo atrás ya, cuando habían todavía monarcas absolutos, cuando la democracia estaba apenas pensada o quizás en Estados Unidos había comenzado o algo así. Por lo tanto, el liberalismo tiene esa raíz rebelde. Y cuando después tú encuentras personas que dicen ser liberales o de alguna manera están cerca de esas ideas, pero que han perdido esa chispa. Uno entiende claramente por qué tantas veces las ideas de la libertad pierden la batalla política, con lamentables consecuencias, frente a ideas muy probadas y muy fracasadas, pero que se repiten. ¿Y por qué se repiten? Por lo que decía Carolina Schmidt. Porque la política trata de lo que falta, de lo que no funciona bien, de lo que hay que mejorar y cambiar. La política siempre debe estar en eso. Y cuando tú pones la política en otra parte, más en el recuerdo o la celebración de lo que hiciste, está muy bien. Y en el caso chileno, claro que hay que recordar y hay que decirlo, pero no hay que olvidar la otra parte. Y esto es algo que lo vimos muy fuertemente en las primeras presentaciones de Diálogo de Converso, cuando hablábamos de nuestra experiencia de la izquierda y por qué dejamos de ser marxistas, etc. Me acuerdo muy bien en Rancagua, estábamos hablando de unos 450 jóvenes secundarios, escolares, y una chica al final nos dice, están ustedes diciéndonos que debemos dejar de tratar de mejorar el mundo. ¿Significa esto que hay que renunciar a ello? Y eso fue muy importante porque nos recordó algo que nosotros siempre hemos pensado que es esencial, pero ahí estaba muy bien planteado. Tenemos que ser una canalización, una alternativa, especialmente en el caso de los jóvenes. Si los jóvenes son jóvenes porque vienen justamente a aportar algo nuevo, tienen que ser críticos. Si la juventud no fuese crítica, es que se acabó el progreso además, y serían jóvenes viejos. Ellos tienen que venir a decir esto. Y por eso es que la izquierda los canaliza tan fácilmente. ¿Y se trata, Roberto, de una idea o de una sensibilidad, de una pulsión que está irremediablemente perdida para el liberalismo? No, y yo quisiera responder en términos también de
de sector de la sociedad. Yo sé que a Mauricio ese concepto no le gusta mucho, lo del sector, pero quiero referirme con este concepto, digamos, a los liberales, pero también a gente de centro, centro-derecha, de derecha, conservadores, en fin. Y ese es el siguiente tema. Si usted mira bien y analiza la sociedad, o analiza el caso chileno, y le pregunta a muchas personas si la derecha tiene ideas, o la centro-derecha, la gente va a responder por lo general, ideas, no. En realidad lo que tiene la izquierda tiene un montón de ideas que, bueno, han fracasado, pero la izquierda es la madre de las ideas. Y el otro sector se ha preocupado más bien de la gestión, de los números, la estadística, de las cifras, del crecimiento, de todas cosas que son importantísimas. Pero, y aquí agrego yo, que no bastan para hacer política y que no bastan además para tener influencia dentro de la sociedad. Y creo que ese es un elemento que también los liberales, y esto también a través del trabajo, por ejemplo, de la Fundación para el Progreso, entre los jóvenes en Chile, y a lo largo de todo Chile, nosotros venimos desarrollando. A ver, hay que tener claro, las ideas no caen del cielo. Y además las ideas no están instaladas de una vez y para siempre en una sociedad. Las ideas políticas, tampoco los valores, todas las cosas estas van cambiando. Pero lo importante es que en términos de ideas políticas, de lo que es deseable para un país, de lo que es deseable en términos de justicia, de dignidad, de interacción, de solidaridad, todo eso lo lanzan, lo desarrollan y lo hacen circular intelectuales, centros de estudio, institutos. Y yo creo que afortunadamente hoy, y por influencia, fíjense, de liberales, y aquí liberales de distinto color, de distinta inspiración, de distintas sensibilidades, creo yo que se empezó a mover en Chile este interés por plantearse y tener un papel dentro de lo que es, en toda sociedad, la lucha de las ideas, el encuentro de las ideas. Si en una sociedad democrática lo lógico es que haya un debate permanente, un encuentro, una disputa entre ideas distintas, pero que se dé también el diálogo, la tolerancia, el respeto a la diversidad, y que se busque algún tipo de consenso básico central para que la sociedad, el país en este sentido, pueda reencontrarse y avanzar en algunas direcciones. Creo que en este sentido los liberales, y no quiero dejarlo esto como limitado solamente a los liberales, pero creo que los liberales han hecho en los últimos años un aporte interesante y un aporte que surge, es que no es muy antiguo, hace pocos años, diría yo, hace un par de años, cuando se descubre este sector del que yo a veces me gusta mencionarlo, que pese a todo el crecimiento que había tenido Chile, basado en ideas, no era suficiente. Tanto es así lo que dice Roberto de que las ideas no quedan instaladas para siempre, que ustedes hablan en el libro de el reemplazo de una hegemonía por otra y hablan de la era iliberal, que me encantaría que profundizáramos en ese concepto partiendo por su definición. ¿Qué es exactamente esa nueva hegemonía que ustedes definen como una era iliberal? Mauricio. Bueno, ese es prácticamente el capítulo que le da el marco al libro y trata de entender en qué está el mundo, digamos. Cuáles son las tendencias más importantes. Y constatamos que durante unos 30 o 40 años, desde los años 70 a comienzos del 2000, hubo un avance muy claro de la democracia, de la apertura, de las libertades, etcétera, en lo que marcó una era claramente liberal. Sin embargo, hace unos 10 o 15 años comienza a producirse un cambio de tendencia que primero parece esporádico, se detiene el crecimiento de la democracia, varias de las nuevas democracias entran en pendientes iliberales muy claras. En un momento creímos que todo iba a la democracia y todo iba a ser democracia liberal, pero de repente Rusia se vuelve un régimen tremendamente autoritario, Turquía es prácticamente hoy día una dictadura islamista, vemos lo que pasa en Venezuela, el terrible desarrollo, vemos que la dictadura en China, que si bien ha liberalizado mucho la economía, pero en términos políticos se ha endurecido tremendamente. Vemos la irrupción del populismo de izquierda y de derecha en países desarrollados,
Cosa que no es la primera vez que ocurre, pero es la primera vez que ocurre con la fuerza suficiente para tener un presidente de Estados Unidos claramente populista. Con ese discurso que Carolina mencionaba, que trata de dividir la sociedad en buenos y malos, que es profundamente antidemocrático. Porque cuando tú instalas la percepción de que la sociedad está dividida en buenos y malos, ya no hay más diálogo. El bien no dialoga con el mal, lo extermina, lo elimina. O sea, ya pasamos de ser adversarios políticos, lo que es normal, a ser enemigos políticos. Propio de la vieja lucha de clases, pero hoy día planteada como pueblo contra antipueblo. Uno ve muy claramente todas esas tendencias y entonces tiene que tratar de entender ese contexto. Y eso es lo que llamamos una era iliberal, porque se van moviendo muchas fuerzas paralelamente hacia un contexto que tiene mucho menos libertades o donde la democracia incluso está amenazada o se ha transformado en muchos casos en un mecanismo para agredir la libertad. Hemos descubierto que dentro de la democracia hay formas muy distintas. O sea, la democracia chavista o la democracia de Putin o la democracia del gobierno turco actual, si bien usa elecciones y hasta puede tener mayorías y puede tener grandes mayorías, pero se está usando la democracia para destruir libertades, para oprimir, y tenemos unos problemas muy nuevos y muy interesantes. Tú lo insinuabas en tu respuesta, Mauricio, lo que es una paradoja, porque después de la caída del muro de Berlín, lo que se entendía era que la democracia liberal había triunfado para siempre, Roberto, y ustedes culpan a la política exterior de Estados Unidos, por supuesto que en un contexto donde las cosas son multicausadas, digamos, pero culpan a la política exterior de Estados Unidos, particularmente de Clinton y del segundo Bush, por el resultado que es este cambio de hegemonía, digamos. Bueno, hay varias razones para esto, pero a mí me gustaría poner el acento en algo que tiene que ver, en términos de populismo, en América Latina, con lo siguiente. Si ustedes observan bien, esta oleada populista en América Latina es fundamentalmente de izquierda. Es la izquierda. En Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua, ¿verdad? Las experiencias, bueno, también, de cierta forma, el peronismo que gobernó bajo los Kirchner, es un populismo de izquierda. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué ocurre? Y en realidad, más allá de culpar a Estados Unidos, yo diría, busquemos las razones en América Latina. Hay razones. A ver. Ahora, uno de los elementos, voy a mencionar, pero no voy a entrar en ese análisis, que tiene que ver con el descrédito de la clase política en muchos lugares, la corrupción que corroe a la clase política, la desconfianza que crece entre la población con respecto a las instituciones propias de una democracia, aunque sea casi formal en algunos casos en América Latina. Todo eso le pavimenta el camino al populismo. Ahora, el populismo tuvo en América Latina una escuela magistral de trabajo serio y profesional por parte de la izquierda y además legítimo. Y lo quiero decir, fíjense que no es casual que después de la caída del muro de Berlín es un personaje de la historia latinoamericana, no lo admiro, ¿verdad? Pero es un personaje de la historia latinoamericana, Fidel Castro, da un campanazo de alerta y le dice a la izquierda latinoamericana, esto es una situación tremenda, terrible, dramática, arrollaron con el socialismo realmente existente en Europa, en América Latina no puede ocurrir lo mismo, hay que prepararse, hay que dar la batalla, hay que renovarse. Y es así como se va creando esta idea, en los años 90, del Foro de Sao Paulo. Ahora el Foro de Sao Paulo es muy interesante, porque reúne a más de 100, 120 partidos de izquierda, filocomunistas o comunistas, movimientos revolucionarios, para ponerlos bajo una articulación común. Y la idea de Fidel Castro es genial, en el sentido de no podemos defender el socialismo en su versión clásica, entre otras cosas porque desapareció en Europa, solamente quedó yo, en el fondo en América Latina. Hay que desarrollar otro tipo de ideas que tengan que ver, en el fondo, lo voy a simplificar, con el populismo. Hasta ahí la genialidad de Fidel Castro era notable, pero tenía un pequeño problema, que siempre lo tuvo Castro. No tenía dinero para esto. Y aparece el hombre providencial, aparece Chávez, que se instala en el poder en Venezuela, los recursos petroleros, los dólares petroleros, los recursos que se necesitan también, algo muy importante, para que las ideas puedan circular, para articular a los grupos y para ganar influencia en los países.
Y esa articulación entre las ideas de Fidel Castro, de un populismo que sea capaz o fuese capaz de enfrentar esto que veían como la gran ofensiva liberal, de democracia parlamentaria, ¿verdad?, que venía con la caída, tras la caída de los países comunistas, más esas ideas, más el aporte petrolero o de los petrodólares de Chávez, es lo que permite algo que es muy, y hay que tomarlo muy en serio porque esto es algo que va a volver en algún momento. En el momento en que se crea el Foro de Sao Paulo, estamos hablando como el 98 por ahí, había un solo de los más de 100 partidos que integraban este foro, un solo partido en el poder. ¿Y cuál era? El Partido Comunista de Cuba. 10, 12 años más tarde, después de haber establecido esta estrategia y de haber iniciado esta lucha inteligente y legítima, hay que decirlo, en democracia, prácticamente en todos los países latinoamericanos, uno o más de esos partidos estaban instalados en el poder. Ahora lo están perdiendo, obviamente. Claro. Pero ese es un proceso muy interesante y también hay que buscar la responsabilidad nuestra, latinoamericana, en esto. ¿Qué hicimos o qué no hicimos? ¿Por qué pasó esto? ¿Tengo una responsabilidad o esta responsabilidad de Estados Unidos, de otros, y yo no tengo nada que ver? Creo que ese es un tema también autocrítico que hay que considerar. Una cosa más sobre esto, porque tú lo mencionas, Roberto, efectivamente la mayoría de esos gobiernos han ido perdiendo las elecciones sucesivas, particularmente asociados al final de ese chorro de plata que de alguna manera Venezuela proveyó. No obstante, ustedes plantean que siempre está el riesgo, tal como tú lo mencionas, Roberto. Mauricio, de hecho, ustedes mencionan en el libro, recurren a Karl Popper y ese libro, La sociedad abierta y sus enemigos, que es un libro escrito antes del nazismo en la práctica, pero citándolo en términos de que un riesgo similar puede existir ahora. Sí, en el libro, por supuesto, que aludimos en alguna parte al famoso texto de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, que fue publicado unos meses antes de la caída del muro de Berlín, o sea, parecía que todo le confirmaba la tesis, que fue parte de un entusiasmo que nos jugó una mala pasada. Creímos que la historia realmente llegaba a un punto donde, como Fukuyama dice, no hay más alternativa que la democracia liberal, la economía de mercado, etc. E interpretamos una serie de hechos mundiales como una confirmación de eso. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética implosiona y se desarma, pensamos, van a ir hacia la democracia liberal, hacia un mundo como el nuestro. O cuando China comienza a liberalizar la economía, decimos, bueno, ya va a venir muy pronto el Parlamento, los partidos políticos, la democratización. Es decir, leímos la historia de otros a través de nuestra historia en gran medida, a través de experiencias que son propias de un entorno cultural. Cometimos el peor de los errores, que es ser etnocentrista, no reconocer la autonomía de las culturas, de las historias, que pueden darle al desarrollo económico y a la tecnología matices muy distintos. En general, en el liberalismo, y no solamente en el liberalismo, ha habido una especie de mística del desarrollo tecnológico, como que el desarrollo de las fuerzas productivas, para decirlo con palabras marxistas, debiera llevar a clases medias que piden libertades, democracia, parlamentarismo. La verdad es que nada de eso está de ninguna manera demostrado. Incluso lo que vemos hoy día en muchas partes parece indicar que hay otra alternativa. Y esa alternativa, que mejor la representa China sin duda, incluso aparece hoy día como una potente alternativa a la democracia liberal. O sea, plantea un tipo de sistema meritocrático que no tiene nada que ver con nuestra democracia, pero que ha generado unos niveles de crecimiento que parecían solamente posibles en regímenes de más libertad. O sea, están ocurriendo cosas que tenemos que pensar profundamente. Pero tú decías esto de si puede pasar o no de nuevo. Exacto. Claro, mira, ese riesgo. la base no solo del populismo, sino que de toda esta idea de la familia populista, puede ser del socialismo más clásico al populismo actual, se basa en que existan realmente grupos importantes en la sociedad que se sienten excluidos, amenazados, no considerados, no vistos, no representados por lo que es el sistema político. En América Latina hay muchísimos grupos y lo ha habido toda su historia. Y por eso que esos grupos, cuando aparece un caudillo, alguien sobre todo que los ve,
Si tú estudias la historia del peronismo, que es el arquetipo de todo populismo, la cosa grande que hizo Perón fue ver al descamisado, hablarle al cabecita negra del interior, ver al inmigrante que se sentía todavía italiano y darle una entrada a esa Argentina dominada por una élite muy tradicional. Ese hecho, aunque Perón haya gobernado desastrosamente porque lo hizo, hace del peronismo algo inmortal en Argentina. Es como el amor, esa cosa, es un sentimiento, como decía Carolina. Yo te vi, yo te reconocí, yo quise hacer algo por ti, me equivoqué en todo lo que hice, el país se fue literalmente al hoyo, etc. Pero yo lo hice por ti. Chávez no va a desaparecer con la caída de Maduro, que esperamos que se produzca pronto, porque hizo el mismo acto simbólico de tremenda importancia. En Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué hace? Ve un sector importante de las viejas clases medias, trabajadoras, blancas del Midwest, de los viejos centros industriales, y les dice, yo soy la voz de ustedes, yo estoy con ustedes. La élite, Washington, Wall Street, no los ve, no habla por nada, son todos unos tipos que están más preocupados de la globalización y de lo lindo que es todo eso, pero no ven la tragedia que ustedes tienen. Por lo tanto, en un desarrollo social donde o vienen grupos de la historia o surgirán nuevos grupos que se sientan en esa situación, va a haber un peligro si es que las fuerzas políticas que tienen otro cariz no canalizan, no están atentos, no ven. Si nuestro problema, y por eso que hablábamos al comienzo de este liberalismo que se siente el partido de los conformes, es que no vemos justamente los puntos álgidos, donde se puede, ese pasto seco, esa cuestión que está esperando la chispa. Eso es lo que hay que ver a tiempo, porque una vez que la chispa prende, bueno, sabemos que va muy rápido. Les quiero plantear uno de esos problemas. En algún momento ustedes hablan, y con bastante razón para mi gusto, sobre el tema de la riqueza y la desigualdad. Y está este caso que es muy, muy presente en Chile, donde, por ejemplo, la riqueza de Alexis Sánchez o de Arturo Vidal no es una riqueza cuestionada. Nadie se pregunta por la desigualdad con Alexis Sánchez o Arturo Vidal porque, entre otras cosas, se reconoce que tienen un talento especial, que es recompensado por el mercado y que ese talento además fue acompañado de un enorme esfuerzo y probablemente de un punto de partida igualitario. Alexis y Vidal probablemente partieron del mismo lugar que otros de sus compañeros de generación y ellos fueron capaces de llegar más alto en una competencia justa. Sí. La pregunta es, perdona Roberto, sí. La pregunta es si existe un modelo posible desde las ideas liberales para que la generación de riqueza esté a prueba de bala, sea a prueba de bala, esté fuera de toda duda, así como la regeneración de riqueza de Alexis y de Vidal es a prueba de bala. Precisamente nosotros en Diálogo de Conversos 2 abordamos ese tema, ¿no? ¿Por qué en Chile y en América Latina, por lo general, la riqueza, el éxito de las personas es visto con desconfianza, con escepticismo, con espíritu crítico? Y lo interesante era, conversando con Mauricio, decíamos, sin embargo, en el caso de los grandes futbolistas chilenos, que hoy está un poco de capa caída por el resultado en La Paz, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Pero lo seguimos queriendo. Lo seguimos queriendo. Hay una aceptación de esa riqueza sin ningún tipo de crítica detrás, a menos que en algún momento alguien considere que se han extralimitado en lo que es la ostentación material o de aquello que tienen. Pero por lo general es una aceptación, yo diría, muy positiva con respecto a esta riqueza. Creo que está relacionado, y tú lo mencionabas ya, con el origen de esa riqueza, con la posibilidad de verla en términos transparentes o seguirla, poder seguirla y entenderla, cómo se produce desde un punto cero a un punto, ¿verdad?, de X riqueza. Eso de por sí ya es interesante, porque esto es muy complicado para una visión de izquierda y socialista sobre todo. Y bueno, los países socialistas lo demostraron con creces al manejar precisamente los ingresos de los músicos destacados o de los deportistas destacados, porque querían establecer una igualdad a todo trance. Creo que es un punto de vista interesante que sirve para aprender. O sea, la gente está dispuesta a aceptar la riqueza y el éxito de otros si pueden observar y entender ese proceso. De alguna manera, ¿no? Exacto.
Y en América Latina hay factores que juegan en contra. Voy a quedarme en América Latina. Una de ellas es por la historia misma que existe en América Latina, por una relación que comienza, vamos a decir, en cierta forma, yo sé que puedo ofender a algunos, pero comienza, en términos de América Latina, desde luego, con la llegada de los conquistadores españoles. Allí surge, en la historiografía después, una visión muy crítica de la forma en que se apropió de la tierra el conquistador, en que marginó a los sectores, a amplios sectores de población indígena en América Latina. Allí hay un elemento ya interesante. Pero voy a dar un salto porque esto es muy largo de seguir, pero se puede seguir a lo largo de la historia. Siempre está este cuestionamiento. Y esto está acompañado al mismo tiempo con un asunto que tiene que ver con la desigualdad extrema. Cuando usted tiene una sociedad que está polarizada políticamente, es delicado. Cuando usted tiene también una sociedad que está muy polarizada en términos de riqueza, también es muy delicado. Porque es muy difícil que el sector que se siente marginado, no tiene ninguna capacidad de movilidad social, pueda aceptar aquella otra riqueza por una razón muy sencilla. Porque ni siquiera puede soñar con llegar a tener ese nivel ni acercarse a ese nivel. En el caso de Chile es interesante porque el proceso de crecimiento que ha tenido Chile en los últimos decenios ha sido muy exitoso, no solamente en las cifras, también en el hecho que se ha podido reducir la pobreza como ningún otro país en América Latina. Es uno de los grandes fenómenos, uno de los grandes logros que ha habido en países modernos, digamos, que vienen saliendo después de los años 60 de la condición de país tercermundista. Allí hay una visión que es doble. Por un lado, la alegría, la satisfacción por el hecho de haber alcanzado un estado, un nivel diferente en términos de prosperidad nacional, y al mismo tiempo aparece una exigencia. Yo quiero creerme la historia completa. Si hay progreso, quiero disfrutarlo yo también, quiero sentirlo. Hay también un ingrediente que tiene que ver con una impaciencia. Este proceso mismo de modernización de Chile ha generado que las viejas aspiraciones y demandas de la población más vulnerable, no es que hayan desaparecido, se han sofisticado. Durante mucho tiempo pensamos en América Latina y en Chile en particular, que mientras el PIB estuviera el 12, 14 mil, ¿verdad?, per cápita en dólares, cualquier avance que ya apuntara hacia el futuro, ascendiendo en este índice, iba a traer más tranquilidad, más satisfacción, el país de todos los felices. No es así. Lo que hemos aprendido, y nos tardamos mucho en darnos cuenta, que cuando tú empiezas a elevar este nivel de prosperidad de la población, también de la más vulnerable, y empieza a ser capaz de satisfacer muchas de sus demandas que eran muy urgentes, no es que la gente entre en este estado de alegría y satisfacción total, sino que aparecen nuevas demandas, nuevas exigencias, más sofisticadas. Y esto lo explican muchos economistas con la metáfora de la escalera, ¿no?, o de la escala, con los peldaños, uno va ascendiendo peldaños. El próximo que tiene a su altura para alcanzar es una gran meta deseable. Pero cuando usted está ahí y lo alcanza, es solamente un pedestal para seguir y conseguir otro nivel. Y allí es donde surge, algo que también hablamos en este libro, este fenómeno del malestar que causa la prosperidad o el éxito de un país. No desaparecen las necesidades, aumentan y se hacen más sofisticadas. Ahora, Mauricio... Una nota, sí. perdona. La metáfora del vaso medio lleno, medio vacío, tiene un problema fundamental. Cree que el vaso es estático. El vaso son nuestras expectativas. Y el vaso puede crecer, y puede crecer tremendamente. Por lo tanto, el medio lleno de ayer es un muy poco lleno de ese mundo de expectativas que crece. Y yo creo que ese fue uno de los errores fundamentales de la visión de centro-derecha imperante, de creer que el vaso estaba ahí estático y que lo íbamos llenando de a poquito y el vaso estaba dado. No está dado eso. Pero otra cosa, una nota. Elaboramos bastante en el libro, en un capítulo que se llama América Latina y la otra América, sobre la ilegitimidad de la riqueza en América Latina, que siempre está bajo sospecha, hay que probar de que no ha sido obtenida por malos medios, y la legitimidad en Estados Unidos. Y la pregunta es ¿por qué ha sido tan legítimo, tan aplaudido en Estados Unidos el poder llegar a enriquecerse? Y ahí nosotros vamos a la larga historia de un país que se construye fundamentalmente por el colono propietario, por el proletario europeo que se convierte en propietario en América,
que tiene su tierra, que muchos tienen su tierra, que da una igualdad básica de oportunidades que evidentemente no hemos tenido en América Latina, y que pudo construir el famoso sueño americano. Y fíjense ustedes, no tenemos ningún sueño latinoamericano. ¿Qué tenemos aquí en América Latina comparable a aquella potente metáfora? Para los españoles venían a hacerse la América, que es muy distinto del sueño americano. Y eso indica algo muy profundo, fallas muy profundas en nuestra historia que nos siguen pasando la cuenta. Sí, hay un elemento también interesante que también abordamos en el libro con respecto a esto de la riqueza y su legitimidad. Y tiene que ver con los espacios en que esto se produce. Es muy interesante observar, por ejemplo, hoy algunos esfuerzos que está haciendo Alfredo Moreno, además ex canciller, ex jefe mío, en torno en relación con el empresariado, para tratar de influir y crear una cultura que sea de transparencia del empresariado frente a la población, que en el fondo sean separados de las distintas asociaciones aquellos empresarios que entran en prácticas no legales, en colusiones, en acuerdos con políticos, ¿verdad? Con el Estado para obtener ciertos nichos, ciertas prebendas, ciertas ventajas. Si los sectores o la élite económica en un país quiere alcanzar una legitimidad, es muy importante que sea transmitida a través de las acciones propias de ese mismo sector. Nada más crítico y nada hace más ilegítima la riqueza que cuando en este caso los consumidores, la población siente que están siendo víctimas de colusiones o de ciertos arreglos de la élite económica. Ahí ese es un paso tremendo, puede ser letal, hay que evitarlo, hay que corregir, hay que transparentar las cosas. Es interesante la idea porque en la práctica lo que hace es establecer unas ciertas condiciones para la riqueza, para la generación de la riqueza y para la mantención de la riqueza. Hay un momento en el libro en que ustedes dicen parte de los derechos de las personas en una sociedad liberal tiene que ser, por ejemplo, poder salir a buscar trabajo en una ciudad como Santiago sin mayores problemas. Y lo dice, creo que me parece que es Mauricio el que lo dice a partir de que existe un sistema de transporte público lo suficientemente eficiente y democrático como para que eso sea posible, salir a buscar trabajo en cualquier parte. Pero a mí me surgió otra reflexión que tiene que ver con una lacra que es muy poderosa y que puede efectivamente mancillar o dañar la posibilidad de tener una riqueza legítima, y que es el clasismo, derechamente. Porque es cierto que efectivamente puede haber un Transantiago que no funcione bien, pero hay gente a la que le cuesta salir a buscar trabajo en Santiago porque hay barrios de la ciudad en los que no va a conseguir trabajo por el lugar de origen que tiene. Y me pregunto si el clasismo no es otra de las rémoras o de las cargas que hacen que sea ilegítima la riqueza y la mantención de la riqueza y que las ideas liberales deberían combatir. Mauricio. Bueno, por supuesto que América Latina, y esta es una gran diferencia con Estados Unidos, se construye sobre unas tensiones, desigualdades, envidias, complejos que han penetrado en nuestras sociedades todo el tiempo. Vargas Llosa ha sido un estudioso tremendo de esto en el Perú, y la descripción que él hace de Perú podríamos transportarla a Chile. Octavio Paz de México, cómo se va generando un tremendo inquinamiento dentro de la sociedad a partir de todas esas ese suelo que tenemos, que es tan disparejo, que es tan proclive a que unos terminen enfrentando a los otros de esa manera. Bueno, y la única forma de combatir parte de eso es lo que Roberto mencionaba. Un gremio que está bajo sospecha tiene que ser 10 veces más puro y autocontrolarse que uno que no está bajo sospecha, eso es evidente. Y a mí me encantaría ver no que la ley pillara o que la policía pillara a Pedro, Juan y Diego haciendo una colusión, sino que los mismos empresarios los echaran, los escarnecieran, dijeran ustedes no son dignos de ser emprendedores, porque si el gremio no se defiende de esa manera, lógicamente que el problema de uno va a ser el problema de todos.
Y esto es una cosa que yo creo que es esencial, cómo se enfrenta, como los empresarios, por ejemplo. Hoy día el gremio político también está bajo un problema similar, o sea que hay muchos que deben esforzarse en reganar ese tipo de qué sé yo, de posición social. Sí, es interesante que uno pudiera pensar que quien debe dar una suerte de dádiva a la población y sobre todo a los sectores vulnerables, a los sectores marginados, es un sector que está por encima de ellos. Yo creo que eso, que es bastante paternalista, funcionó en algún momento en Chile, pero debido a su modernización y al empoderamiento de las personas, que es muy importante, y al hecho de que, bueno, contamos todos, ¿verdad?, con formas de comunicarnos de inmediato, eso cambia y no se transforma ya en una dádiva esperada, sino que se convierte en una exigencia elevada hacia el resto de la sociedad. Yo quiero ser respetado, yo quiero que se me tome en cuenta. Y esto va acompañado en términos de clasismo, cada vez más, va a ir también mucho más acompañado, y se está viendo, en términos también de lo que puede ser la etnicidad, en términos ambientales. Ok, me parece muy bien que instalen una nueva empresa cerca de mi casa, trabajo, prosperidad, pero yo quiero que esa empresa tenga algunos beneficios para mi barrio, para mi gente, para mi calle, y también que los impuestos ojalá que queden acá, porque si no, si se van a Santiago, los rechazo. Entonces, yo creo que eso es lo fascinante y que hay que recordar. Fíjense, todo esto que ha causado la modernización de Chile, que uno puede estar en desacuerdo, no, cómo ha sido distribuido, qué sé yo, la riqueza, todos estos procesos. Pero una cosa está clara, este es el país, el Chile más rico que hemos tenido jamás. Este es el primer Chile que en un momento llega a ubicarse y ser el number one en la región. Y este Chile fue posible fundamentalmente gracias a estas ideas que representan los liberales, que son ideas de abrirse a la economía, creer en el mercado, no en las colusiones, ¿verdad?, la propiedad privada, el Estado en la medida que sea necesario y no mucho más. Todas estas cosas son importantes y esas son las que han generado este gran dinamismo y vitalidad de Chile. Si nosotros éramos los chilenos, no nos creíamos el cuento antes. Uno empieza a darse cuenta que el país se cree el cuento y uno mismo se lo empieza a creer cuando ve los productos chilenos los primeros, las manzanas, las uvas, en verdad, estanterías norteamericanas, en Europa. Decía, o sea, realmente éramos buenos, éramos capaces de llegar con esto y con el vino, con todo esto. Eso es un cambio profundo y ha sido generado por las ideas de la libertad, de la sociedad libre. Ahora, lo interesante, que hay que agregar, y con esto cierro esta parte, es que eso es muy importante y que es un estímulo también económico, que crea las condiciones, no basta. Tiene que ir acompañado de un sueño, con el sueño de ¿qué país quiero? Quiero un país más justo, más digno, un país que tenga más oportunidades para todos, un país donde la pobreza con el nivel que tenemos de 24.000, 26.000 per cápita, espante a todos y consideremos esto es inaceptable para nosotros. Permíteme una cosita sobre el clasismo. La verdad es que la sociedad chilena ha sido extraordinariamente clasista y toda América Latina y racista también. Yo me acuerdo cuando mis tías, cuando yo era joven, cuando nacía un niño, decía, ¡uy, qué blanquito que es! Si no era así, decían, ¡uy, qué simpático que es! No sé, era típico eso, lo blanco era un premio extraordinario que era muy importante. Ahora, ese Chile ha vivido una movilidad social extraordinaria que ha permitido el ascenso de los sectores menos europeos a posiciones que cuando yo era joven estaban prácticamente reservadas para el blanco. De Plaza Italia para allá, donde yo no vivía, por supuesto, era el mundo europeo más las nanas y uno que otro campamento que producía nanas baratas para que fueran empleadas domésticas, como se llamaban entonces, no éramos tan desarrollados. Y jardineros también. Y jardines, por supuesto, todo ese sector de servicio. Esas clases han tenido un desarrollo extraordinario. Eso hace que hoy día se hable más del clasismo que antes. Porque antes era natural, así era el mundo. Los de allá para allá y los de acá para acá, y etc. No se cuestionaba porque era la normalidad. Pero este enorme ascenso social ha provocado incluso conflictos muy interesantes en los barrios más exclusivos, en los negocios más exclusivos. Llega el mestizo con plata y se compra la casa
manda a sus niños al colegio antes reservado, pasea por el mall, y pasea de una manera bastante clara, como diciendo, yo ya me gané el derecho a estar acá. Y eso indudablemente que produce tensiones enormes. Son buenas tensiones. No hay que interpretar mal esta cosa, es porque se está moviendo la olla, que hay reacciones porque los que estaban arriba antes dicen, oye, pero ¿qué haces tú aquí en mi barrio? Y el otro le dice, pero ¿qué haces tú todavía en mi barrio? Le dice. Fíjate que, y vienen retos nuevos, que está relacionado con todo lo que estamos hablando. Yo antenoche llegué desde Bogotá y venía en un vuelo nocturno y era fascinante porque yo sé que en la sociedad chilena hay distintas opiniones y yo quiero apuntar al fenómeno como tal, en general. Y en ese avión era evidente que más o menos un tercio eran chilenos que habían salido de vacaciones, fundamentalmente al Caribe, y que habían pasado después por Bogotá, por alguna combinación, venían de República Dominicana, de Cuba, todo esto. Y una parte muy importante de los pasajeros eran de origen haitiano o población afro de Colombia. Y según las estadísticas y toda la información que tenemos, gran parte de esos pasajeros, no todos, desde luego, pero gran parte de esos pasajeros vienen a instalarse en Chile. Están votando con sus pies. Están apostando porque en Chile van a tener mejores condiciones de vida, que también es un gran desafío para los gobiernos y su actitud que tengan ante la migración. Esta población que es significativa, ¿verdad? Yo no estoy haciendo un juicio de valor ahora, creo que esté muy claro, de, por ejemplo, haitianos. Va a tener una influencia tremenda en Chile, interesante. Va a traer temas ante los cuales los chilenos como tales no estábamos preparados. Probablemente sí, también se va a acentuar en algunos sectores el racismo, otros el nacionalismo, otros van a darse cuenta que es una gran oportunidad para un país. La diversidad es valiosísima para un país, hay que saber manejarla. Los políticos tienen que estar a la altura para poder manejar este tema también de forma consensuada, sin darse patadas debajo de la mesa, o si se las dan, que se las dan debajo de la mesa, no aireando todas sus diferencias, buscar una política de Estado frente a esto. Y Chile, aunque mañana mismo se parara toda inmigración, Chile ya se encuentra ante una nueva situación. Y lo que se trata es que sea capaz de obtener el máximo de beneficio para el país, para los chilenos y para aquellos que vienen a vivir acá. Pero el hecho de que tanta gente, como nunca antes en la historia de Chile, haya decidido venir a vivir, quiera venir a vivir a Chile, sepan que en Chile hay condiciones de vida especiales, aún pese a este gobierno del cual yo soy muy crítico, que existan aún esas condiciones, es una señal positiva para todos los chilenos. Me dicen que tenemos que terminar, pero entiendo que los organizadores creen profundamente en el mercado y quisiera preguntarle a la audiencia si nos dan 5 minutos más para hacer una pregunta sobre política chilena. La pregunta del millón viene ahora. Pero no noto realmente entusiasmo, entonces no... Ok, ya. En algún momento del libro, sobre la última parte sobre Chile, que es la parte cagüinera, digamos, del libro. El área chica. El área chica, digámoslo más elegantemente. En algún momento del libro ustedes plantean que hay movimientos sociales, que ha habido movimientos sociales, por ejemplo, las pensiones, o por ejemplo el movimiento del 2011, que si ustedes recuerdan bien, surge muy asociado al fracaso de la Universidad del Mar y a la explosión del endeudamiento de los titulados universitarios que no pueden pagar su deuda. Y surgen esos movimientos sociales de manera muy espontánea y muy poderosa en las calles, y es la izquierda la que es capaz de darle, lo dicen ustedes, es capaz de darle un contenido ideológico a esas proposiciones. Y termina el reclamo por las pensiones, que era multitudinario, prácticamente monopolizado por el grupo No Más AFP, que quiere básicamente demoler el modelo. Les quiero preguntar a los dos su teoría sobre esto. ¿Por qué es la izquierda la que es capaz de darle contenido ideológico a esos movimientos sociales de manera tan eficiente y la derecha es incapaz de responder a esos movimientos sociales? Porque la izquierda, nos guste o no, está allí y de alguna manera se preocupa. Mira, entra a una librería, ve los libros escritos sobre la pobreza o la marginalidad y ve cuántos son escritos por escritores de izquierda y cuántos de otros escritores. Es que es muy claro.
Los otros están escribiendo de qué sé yo, de economía internacional o cosas así, se dedican además a ser profesionales muy exitosos. Pero esa pasión por lo social, esa indignación que te lleva finalmente a investigar sobre la pobreza o a ver ese tipo de temas, está presente en la izquierda. Y ese es el gran llamado del libro. No dejemos esos descontentos. ¿Quién no sabía que no iba a venir un descontento con la cuestión de las pensiones? ¿Cómo tanto se van a resignar a ser viejos y pobres y requete pobres? ¿Ah? Pero no estuvimos allí. ¿Quién estuvo allí? Medina, con sus amigos. Y hay que sacarle el sombrero. Ellos estuvieron allí. Y al final, un movimiento que lo que quería era un poco más de plata cuando sea viejo, terminó transformándose en no más AFP. No tiene nada que ver una cosa con la otra, absolutamente nada que ver. Como no tenía que ver la inquietud estudiantil con llegar a no al lucro, por ejemplo. Aunque son dos eslóganes poderosos, digamos. Pero por supuesto, funcionan muy bien como idea. Se llega a eso porque los únicos que estuvieron allí dando solución, alternativa, articulando ideológicamente un descontento muy difuso, fue la gente de izquierda, gente que llevaba muchos años preparándose, muy marginada muchas veces, habían trabajado, habían leído y estaban allí. O sea, había una oferta de una cierta idea y no había más ideas. Por eso que en la Fundación para el Progreso trabajamos tanto con esto de tenemos que desarrollar una oferta de ideas y tenemos que preocuparnos que esa oferta esté presente en todos esos movimientos o sectores que van a requerir una canalización. Y si no la damos nosotros, la da otra. Que el vacío no existe en las sociedades, siempre lo llena alguien. Sí, y yo creo que hay que ser también muy franco, hay que decir, fuimos sorprendidos. En realidad, toda la clase política se vio sorprendida por este fenómeno. De pronto aparece algo allí, fuerte, fundamentalmente juvenil en un comienzo, y yo diría que centro, izquierda y derecha se sintieron sorprendidos en términos de partido. Ahora, lo que sí hizo la izquierda muy rápidamente, ágilmente, fue montarse sobre la cresta de esta ola. Porque es eso, los partidos de izquierda no crearon esto. Se vieron tan sorprendidos como los partidos de centro y de derecha. Le dieron... Vieron la oportunidad, se montaron sobre la cresta de la ola y al hacer el programa de gobierno, del actual gobierno, lo que hacen es que pasan la lista de supermercados. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Y lo apuntaban en el programa. En una actitud muy cercana al populismo, y con lo peligroso que es el populismo, se prometió mucho de lo cual, mucho que no iba a poder ser cumplido. Se prometió mucho que no iba a poder ser financiado. Se prometió mucho pensando que ya más adelante arreglamos la carga. Bueno, los chilenos, que en un momento nos dejamos entusiasmar y le dimos una mayoría abrumadora a la presidenta Michelle Bachelet, al final, bueno, aquí hay un grado de sensatez que es impresionante, ¿no? De pronto la gente empieza a decir, a ver, estas personas nos han prometido el oro y el moro, no aparece por ninguna parte, la economía se está desbalanceando, está perdiendo ritmo, y le quitamos el apoyo y de pronto lo que está, según la encuesta, muy claro, queremos a alguien con experiencia, estuvo hace poco aquí, en este lugar, con experiencia, que tenga la capacidad de volver a conducir al país en una dirección que nos dé cierta certeza, cierta certidumbre, y no es que estemos en el mejor de los mundos posible, ni lo veamos así. Creemos que este país es imperfecto, pero ha hecho grandes avances, hay que volver a darle fuerza, impulso, hay que volver a crear un país mejor, y en esa dirección es que se está moviendo el electorado hoy, según lo que muestra la encuesta, lo que no significa que ese electorado no vaya a ser igualmente crítico con el próximo gobierno. Esa es una cosa muy importante. No hay que creer que el corto plazo resuelve este tema, o porque Sebastián Piñera gane la elección se acaba todo y todo vuelve a foja cero. Eso no es cierto. Sería el peor de los engaños. Tenemos que, ojalá, ganar a corto plazo, pero después trabajar con el largo plazo, con la visión de la sociedad, con eso que entusiasma, crea épica, porque si no, vamos a ser como aquellos que los llaman cuando se pincha la rueda del auto, vengan a repararla, y vienen, la reparan, ya, chao, quédense ahí, ahora seguimos nosotros hacia las utopías y todas estas cosas que otros prometen. Plenamente de acuerdo, y nos recuerda eso, por cierto, una escena que sufrimos en Patagonia, mientras promovíamos el libro en Puerto Natales, en Torres del Paine y en Punta Arenas, nos pasó y necesitábamos urgentemente a alguien que viniera a salvarnos. Los inútiles no podíamos cambiar la goma, el neumático, pero podíamos arreglar el país. Pero
Sentíamos que queríamos regalar país. Pero yo también ahora siento que nos acercamos. Yo quisiera, al final, ¿verdad? Sí. Yo brevemente también quisiera agradecerte, Iván, a ti, tu presencia acá, tu fantástica forma de llevar adelante el diálogo, de estimularnos y sacarnos allí algunas chispas. Quiero a mi gran amigo Mauricio también agradecerle su presencia aquí. Y también quiero agradecerle enormemente a mi mujer que acaba de llegar de Estados Unidos, que me ha permitido escribir y estar tranquilo y toda esta historia. Muchas gracias. Todas estas cosas y más tratadas en un libro que es muy, muy entretenido de leer, que se llama Diálogo con Versos 2. Ustedes están en la presentación. Un fuerte aplauso para Mauricio Rojas y Roberto Ampuero. Muchas gracias. Un placer, Fantástico. Un honor. Muy bien. Yo se lo agradezco. De verdad. Me dicen los autores que van a firmar libros afuera para quienes lo compren, dice Axel Kaiser. Gracias.